Jóvenes, continuamos. Está bien, profesor. Ok, gracias. Entonces ya hemos visto las diferencias más importantes entre los diferentes tipos y clases de fibras ópticas monomódo según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y en el caso de la TIA, vamos a ver las grandes diferencias que hay respecto a las especificaciones de la TIA respecto a las especificaciones de la UIT. Esto justamente se deriva del ámbito de aplicación de estos estándares o recomendaciones, ¿no? Como mencionaba antes, las especificaciones o las recomendaciones de la OIT están relacionadas con redes públicas de telecomunicaciones. Como todos sabemos, las redes públicas de telecomunicaciones se caracterizan por ser de distancias grandes, o muy grandes también, y altas velocidades de transmisión de datos, altas capacidades de transporte. Entonces, por consiguiente, tenemos diferentes tipos de fibras monomódo según los requerimientos de comunicaciones, no solo los requerimientos de distancia y de velocidad de transmisión de datos. Hemos visto que tenemos diferentes tipos de fibras ópticas monomódo, uno más estrictos que otros, ¿no? Pero el caso de la TIA, como está relacionada con las redes de área local, también podemos tener fibras monomódo, ¿no? También podemos tener fibras monomódo, donde, digamos, en aplicaciones donde no lo pueda cubrir, lógicamente, la fibra multimodo, podríamos ser la fibra monomódo. Pero por lo general, estas fibras monomódo, como están relacionadas con distancias relativamente cortas en comparación a las redes públicas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, no tenemos, vamos a ver que la TIA es mucho más tolerante respecto a los valores, ¿no? Vean acá, según la TIA, el diámetro de campo modal está dentro de los órdenes de la UIT también. La longitud de onda de dispersión cero, similar también al de la UIT. Y la longitud de onda de corte, ¿no? 1270, ¿no? En el caso de la UIT, por ejemplo, es 1260. Las especificaciones a lo largo de fabricación. Vean que es mucho más tolerante, ¿no? Tiene dos especificaciones según el cable sea para exteriores o cable para interiores. Vean que en el caso de los cables para exteriores, que se entiende que por lo general van a ser de distancia más grande que un cable para interior, se refiere a interior de edificio, ¿no? Vean que puede tener, o los valores máximos que se especifican son de 0.5 decibeles por kilómetro, independientemente de la longitud de onda. O sea, el límite máximo es 0.5, sea 1300, sea 1550. De hecho, las características propias de las fibras ópticas siempre nos van a llevar a que el coeficiente de atenuación 1550 sea menor que 1300, eso con respecto a las características propias que tiene la fibra óptica. Pero para efectos de, vamos a decir, de calificación o de validación, para la TIA le basta con que sea menor de 0,5, simplemente cualquier longitud de onda. Y en el caso de los cables para interiores, igual, independientemente de la longitud de onda, el límite del coeficiente de atenuación es de 1 decibel por kilómetro. Mucho más tolerante, ¿no? Mucho más tolerante que en el caso de las especificaciones ya sea de la UIT o de la IEC. ¿Correcto? Estos son los diferentes tipos de fibras ópticas según los estándares y recomendaciones de la industria. Con estos jóvenes hemos terminado el capítulo 3. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud.
¿No hay nada que decir? Muy bien, continuaremos. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, así que vamos a continuar. Bien, entonces ahora continuaremos con el capítulo 4, tipos y estructuras de fibras ópticas y cables. En esta parte del curso vamos a ver algunas generalidades respecto principalmente a los factores de diseño, los factores de diseño de un cable de fibra óptica. Después veremos lo que son las estructuras de las fibras ópticas recubiertas. Aquí nuevamente diferenciar, ¿no? Acá tengo nuevamente el cable que les mostré al comienzo. Esto es la fibra, un hilo de fibra. Cuando hablamos de la estructura de la fibra óptica, recuerden, nos estamos refiriendo a esta estructura, la que estoy agarrando en este momento, que es un solo hilo. ¿Correcto? Debemos diferenciarlo de lo que es la estructura del cable. Todo esto. El cable de fibra óptica. Primero veremos las estructuras de las fibras ópticas recubiertas, luego veremos las estructuras y tipo de cable de fibra óptica. Luego a ver un aspecto importante en la construcción de los cables de fibra óptica, que es el marcado y código de colores, tanto de las fibras ópticas como de los cables de fibra óptica. Y finalmente veremos algunas especificaciones y estándares para los cables de fibra óptica. Veamos entonces la definición de cable de fibra óptica. ¿Qué es un cable de fibra óptica? Es la agrupación de dos o más fibras ópticas dentro de una envoltura común. A esa envoltura común le llamamos cubierta. Entonces, aquí tengo esta estructura de cable de fibra óptica donde tengo una agrupación de fibras ópticas, un grupo acá realmente 144 hilos de fibra óptica, todas agrupadas, ¿no? Bajo una cubierta protectora, una envoltura común, que es lo que estoy tocando este color negro, que viene a ser la cubierta del cable de fibra óptica. A esto le llamamos cable, ¿no? Ahora, algo que también es importante tomar en cuenta es cuál es el objeto, ¿no?, de leer una estructura, una estructura de cable de fibra óptica. ¿Por qué lo agrupamos de esta forma? Porque tiene una serie de protecciones. Muy importante la parte de este concepto, ¿no? Primero, debemos decir que si bien es cierto los mecanismos para la transmisión, las propiedades físicas mecánicas de las fibras ópticas son totalmente diferentes a los conductores metálicos, ¿no? Pues acá tengo un cable para estrenzado, ¿no?, de cobre, ¿no? Entonces, como verán, estos son bastante robustos y esto ya lo hemos explicado, a diferencia de las fibras ópticas, ¿no?, que son relativamente frágiles, ¿no?, bastante frágiles. Entonces, creo que después de lo que hemos, de los 3 capítulos anteriores, que queda claro que tanto las propiedades físicas, mecánicas de las fibras ópticas como las características de propagación son completamente diferentes, ¿no? Respecto a la transmisión, ni hablar, ¿no? Por la fibra óptica se propaga energía, potencia luminosa,
por los conductores metálicos se propaga energía, potencia eléctrica. Pero lo que vamos a ver es que el propósito de la construcción de un cable de fibra óptica es el mismo para ambos cables. El propósito de hacer este cable de conductores de cobre es el mismo propósito que tenemos para el cable de fibra óptica. Primero porque bajo las mismas condiciones de instalación, ambos cables van a ser afectados de la misma forma. Los cables en general, cualquiera que sea fibra óptica o un cable metálico, este es un cable de par trenzado, o sea un cable coaxial como el que tengo acá, ¿no? Cualquiera de estos cables van a estar sujetos a las condiciones del medio ambiente. Van a estar sujetos a las condiciones del medio ambiente. Estas condiciones del medio ambiente a su vez pueden ser pueden ser variados. Dependiendo del lugar donde estén instalados, podemos tener cambio de temperatura, rayos ultravioleta, viento, nieve, una serie de factores, ¿no? que pueden afectar a estos cables, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un cable, como ustedes salen a las calles, van a ver que en las instalaciones aéreas van a ver varios cables, unos serán cables de fibra óptica, otros serán cables de pared trenzado, los cables telefónicos, otros serán cables coaxiales para el sistema de televisión por cable, cables coaxiales, todos están ahí en los postes, ¿no? Si hay viento, el viento nos va a afectar igual a todos, ¿no? Ahora, la magnitud del efecto, lógicamente, va a depender de la estructura de cada cable, ¿no? Pero todas van a ser afectadas. Por otro lado, también tenemos otras condiciones que también van a afectar a los cables de internet. ¿Cuáles son? Las condiciones de instalación. Las condiciones de instalación. Las condiciones de instalación van a depender mucho del método, va a depender mucho del método de instalación, ¿no? Entonces, vean que los cables van a ser afectados entonces según el ambiente, la zona específica donde el cable va a ser instalado, y también van a ser afectados por el método, la forma como se instalen, ¿no? Es por ello que nuevamente podemos ver de que nosotros tenemos básicamente definidos dos grandes ambientes, ¿no? Uno es el ambiente interior, o sea, dentro de un edificio, por ejemplo, puedo tener con un cableado de fibra óptica, ese es el ambiente, lo que llamamos el ambiente de planta interna, ¿no? Y otro ambiente que es el ambiente de la planta externa, que está en el exterior. De hecho, que las condiciones del medio ambiente van a ser completamente diferentes, ¿no? Entre una instalación en planta interna y una instalación en planta externa totalmente diferente. Por ejemplo, ¿no? Las condiciones de humedad, las condiciones de lluvia, las condiciones de ingreso de agua, ¿no? De hecho, que esa es una condición que va a afectar mucho más a una instalación de planta externa, ¿no? En una instalación de planta interna prácticamente esos factores podría ser en muchos casos irrelevantes, ¿no? No tienen mayor importancia en una instalación de planta interna, pero al revés, la probabilidad de que el cable sea que pueda estar sometido a fuego o incendio, de hecho que una probabilidad de incendio se va a dar más en planta interna, que puede afectar al cable de fibra óptica, ¿no?
O sea, el factor incendio solamente lo vamos a tener en cuenta en los cables de planta interna. En planta externa no vamos a tener ese factor. Por eso vamos a tener diferentes tipos de cables de fibra óptica según las condiciones del medio ambiente, ¿no? Y cuando estamos en planta externa, en el ambiente exterior, no solamente vamos a tener una serie de factores que van a ser variables, ¿no? Las condiciones de viento, por ejemplo, no son las mismas, ¿no? Condiciones de viento no es lo mismo en la costa que en la sierra o en la selva. Las condiciones ¿cómo se llama?, de cambio de temperatura. También igual tenemos diferentes condiciones de cambio de temperatura. Y así una serie de factores que van a depender del ambiente. Por otro lado, también los cables de fibra óptica van a ser afectados por las condiciones de instalación. Esto va a depender de cómo se instala el cable de fibra óptica. Y tenemos básicamente, que también ya lo hemos explicado antes, tenemos básicamente tres tipos de instalación, ¿no? Por ejemplo, las instalaciones aéreas, donde el cable de fibra óptica es sujetado a unos postes, o en general estructuras, ¿no? Porque esto no solamente pueden ser postes, también pueden ser torres, ¿no? La otra es abrir una zanja, enterrar un ducto y pasar luego el cable de fibra óptica por el ducto. Vean, entre estas dos instalaciones tenemos una gran diferencia, ¿no? El cable de fibra óptica aérea es un cable que está prácticamente expuesto a las condiciones del medio ambiente. En el caso del cable subterráneo en ducto, que normalmente acá en Perú le llamamos cables canalizados, ¿no? Cables canalizados. En este caso el cable de fibra óptica está protegido por este ducto, ¿no? Está menos expuesto. De hecho que hay factores que van a afectar más a una instalación subterránea que uno aéreo, ¿no? Por ejemplo, los aniegos. El cable de fibra óptica aéreo no está sujeto a aniegos, el cable canalizado sí. Entonces, los factores a considerar va a depender también del método, la forma como se instala el cable. Y luego tenemos el otro método, que es abrir una zanja, enterrar el cable, o sea, tender el cable en el fondo de la zanja y luego rellenarlo con tierra, ¿no? ¿Cómo le llamamos a este tipo de instalación? Instalación directamente enterrada. Directamente enterrada. Entonces, los factores que van a afectar a los cables de fibra óptica también va a depender de la forma, cómo se instala el cable, el método de instalación. ¿Correcto? Entonces, por eso decimos, pero vean que todos estos factores igual también van a afectar a los cables mecánicos en general, ¿no? Cables de pares tensados o los cables coaxiales igual, ¿no? Por ello, decimos, ¿no?, que el objetivo de un cable de fibra óptica, es el mismo que el de un cable metálico. ¿Por qué? Porque en ambos casos lo que se busca es proporcionar protección a los medios de transmisión. En este caso, esta estructura de fibra óptica lo que busca es proteger a las fibras ópticas. En esta estructura, igual, el objetivo es proteger a los conductores de cobre. De hecho, que el grado de protección va a ser diferente porque los efectos no son iguales, ¿no? Los efectos de todos estos factores que dicen están expuestos a los mismos factores, tomando en cuenta que están instalados en el mismo lugar, a los mismos factores, pero el efecto es diferente. Eso sí, tenemos que diferenciar, ¿no? El conductor de cobre es más resistente desde el punto de vista de esfuerzos, más resistente que el fibra de vidrio, ¿no? Sobre todo los efectos de torsión, ¿no? Entonces, el objetivo es el mismo, proporcionar protección a los medios de transmisión, en nuestro caso a las fibras ópticas, ¿no? De esta manera, mantenerlas estables, no solamente las propiedades físicas y mecánicas, sino también estables las características de transmisión, ¿no? Ese es, digamos, el objetivo de una estructura de cable.
Por lo que acabamos de explicar entonces, tenemos diversas condiciones de instalación y diversas condiciones de medio ambiente. Eso es lo que sustenta por qué es que tenemos una gran variedad de estructuras de cables de fibra óptica. No tenemos un solo tipo. Tenemos diferentes tipos de cables de fibra óptica diseñados según las condiciones del medio ambiente, diseñados según las condiciones de instalación. De hecho, vamos a ver de que también tenemos que ver el otro lado, ¿no? La facilidad de producción y los costos, ¿no? De hecho, que tampoco eso significa que se van a fabricar cables específicos para cada área. No, tampoco se hace, pues sería muy costoso, ¿no? Lo que hacemos es fabricar cables, diseñar y fabricar cables, ¿no? Que cubran digamos, las condiciones de instalación, las condiciones de medio ambiente, más o menos promedio de una región, ¿no? de una zona, ¿no? Entonces, veamos a continuación cuáles son esos factores que tomamos en cuenta. Que justamente acá llamamos los factores de diseño. Acá quiero aclarar, factores para el diseño de la estructura del cable de fibra óptica. Factores para el diseño de la estructura del cable de fibra óptica. Como mencioné hace un momento, estos factores de diseño son factores relacionados con el medio ambiente y los factores relacionados con la implementación del cable de fibra óptica, ¿no? Si lo podemos ver en un contexto general, ¿no? Ahora, respecto a los factores de diseño relacionados con el medio ambiente, hay dos grandes grupos, ¿no? Los factores naturales y factores artificiales, ¿no? Factores que son propios de la naturaleza, donde se va a instalar el cable, y otros factores que también son del medio ambiente, pero son causados por las personas. Entonces, en este proceso de diseño lo que se hace es identificar estos factores de diseño, se identifican los factores de diseño, como por ejemplo la temperatura, viento, hielo, nieve, agua, humedad, sol, movimientos sísmicos, la geografía del terreno, el tipo de terreno, la presencia de animales como roedores, aves, insectos, ¿no? Estos son los factores de diseño. Una vez que se han identificado los factores de diseño, lo que se hace en este proceso es de identificar qué propiedades tienen que considerar en el diseño de la estructura, de tal manera que se puedan enfrentar estos factores de diseño, ¿no? Por ejemplo, temperatura, muy bien. ¿Qué parámetros qué propiedades o parámetros tenemos que identificar para poder cubrir este factor de diseño de temperatura? En este caso, rango de temperatura. ¿Cuál es el rango de temperatura para el cual debe estar diseñado el cable? Entonces, de ahí es que tenemos cables, por ejemplo, que están dirigidos a regiones como nuestro país, regiones más o menos que tienen características similares, pero hay cables que están dirigidos para que sean instalados en Canadá, y en los cambios de temperatura, por lo menos hacia abajo, son bastante excesivos, ¿no? Entonces, rango de temperatura, resistencia mecánica, protección mecánica, protección contra la corrosión, protección contra los rayos ultravioleta y resistencia a la penetración o al ingreso de agua.
Realmente acá sí quiero aclarar, ¿no? Todos los cables de planta externa siempre hay una posibilidad de ingreso de agua. Por lo tanto, prácticamente se ha hecho un estándar que todos los cables de planta externa siempre llevan una protección contra el ingreso de agua. Los cables de planta externa. De hecho, un cable de planta interna no va a estar sujeto al ingreso de agua, ¿no? Entonces no tiene que tener esa protección. Pero todo depende del ambiente de instalación, ¿no? La protección contra el ingreso de agua. Entonces, es así como se empiezan a definir estos factores. Solamente para aclarar, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí en Perú, y hablamos como país, porque no vamos a, por favor, acá bastante cuidado. Hay algunas cosas que tienen que ser muy específicas, ¿no? Pero respecto al rango de temperatura, yo tengo, por ejemplo, que en Perú podemos tener una temperatura, la temperatura que más baja que podemos tener es de menos 10. Y la temperatura más alta que podríamos tener es con el norte del Perú, podríamos tener cerca del Ecuador, podríamos tener hasta el 40, ¿no? Entonces, en el diseño de la estructura del cable debería de considerar estos rangos de temperatura, ¿no? Pero igual tendría que hacerlo para otro país, para otro país, para otro país. ¿Ustedes se imaginan empezar a diseñar cables para diferentes condiciones? Hay propiedades que se pueden, por las propias características, los materiales que utilizamos, ¿sabes qué? Vamos a utilizar materiales que nos permitan, y esto es un valor típico, ¿no? Que nos permitan que el cable pueda soportar variaciones de temperatura de menos 40 hasta de más 60 grados centígrados. ¿No? Con esto podemos cubrir una gran variedad de regiones, ¿no? Pero no es lo único, ¿no? Tenemos también resistencia mecánica. Eso sí, vamos a tener diferentes tipos de cables en una resistencia mecánica que se requiere. Y esa resistencia mecánica va a depender mucho del método de instalación. Por eso que nuevamente regresamos, ¿no? Que tenemos diversidad de tipos de fibras. Lo que sí busca la industria, como en cualquier producto, ¿no? Se busca de normalizar, estandarizar determinadas dimensiones para poder facilitar la fabricación en serie. No sé, porque si no tendríamos que hacer diseños específicos y fabricaciones específicas para cada caso, ¿no? Y eso no se, digamos, no resulta. Muy pocas empresas hacen pedidos especiales, ¿no? Cuando uno sale de los estándar de uso, entonces resulta, justo les voy a comentar, tengo un ejemplo, un caso, ahorita se me prestó un caso. Bueno, yo recién estoy retomando este tema, este proyecto, así que se lo voy a comentar ahorita. A ver, miren. En una mina actualmente tenemos acá un nodo y acá tenemos otro nodo. De hecho, este va a ser una instalación aérea, ¿no? Vamos a utilizar el poste, ¿no? La distancia entre estos nodos es del orden de algo menos de 300 metros. Algo menos de 300 metros. Entonces, de hecho y esta instalación se va a hacer sobre una estructura de postes que lleva una línea de 10 kV, de 10.000 voltios. Entonces, la idea es utilizar un cable ADSS, ¿no? Que en su momento les mencionaba. Después vamos a hablar sobre el cable ADSS. La idea es utilizar un cable ADSS. Pero dadas las distancias, ¿no? Se está, bueno, ya se definió, ¿no? Que va a ser una fibra, un OM3. Por la distancia,
es un OM3, ¿no? Recuerdo que con el OM3 podemos llegar hasta 10 gigabits en distancia de 300 metros. Y acá ni siquiera vamos a aplicar 10 gigabits, no, 1 gigabit. No, con el OM3. Pero esa estructura, primero que los ADSS, obviamente están relacionados con distancias grandes, ¿no? Acá 300 metros. Entonces, no es típico utilizar un ADSS con fibra OM3. Los ADSS, digamos, lo más común es ADSS con fibra monomodo. Pero el tema, por ejemplo, mi recomendación era utilizar ADS con fibra monomodo, pero para ello acá los transectores tendrían que ser para fibra monomodo, que son más costosos, ¿no? El cable de fibra óptica monomodo es mucho más barato. Para que tengan una idea, si esto fuera monomodo, cuesta $1 por metro. $1 por metro, si fuera monomodo. El cable OM3, ¿sabes cuánto le está saliendo? $3 por metro. 3 veces. $3 por metro. Entonces, acá ya es un tema, de mi punto de vista, yo hubiera utilizado una fibra monomodo, ¿no? El tema es que los transectores cuestan más. Los transectores cuestan más. Entonces, cuando tenemos soluciones propietarias, siempre nos va a significar un mayor costo. Por eso que siempre buscamos las soluciones más o menos genéricas que cubran nuestras condiciones, ¿no? Bien, el otro grupo de factores ambientales corresponden a las condiciones artificiales, ¿no? Las condiciones artificiales como son humo de fábricas, el aire contaminado, tráfico vehicular, tráfico de construcción. El tráfico vehicular, por ejemplo, puede afectar indirectamente al cable, no directamente, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos acá una instalación aérea, realmente el tráfico vehicular no lo va a afectar directamente, sino realmente es por choque, ¿no? Un vehículo choca el poste cae o se inclina y el cable de fibra óptica se daña. El efecto es indirecto, ¿no? Trabajo de construcción. ¿A qué se refiere con trabajo de construcción? Normalmente está relacionado con las instalaciones subterráneas, las instalaciones canalizadas, ¿no? Tengo un cable de fibra óptica dentro de un tubo, viene, por ejemplo, Sedapal, Enel o cualquier otra empresa, hace una excavación y si esto no está señalizado va a levantar el cable, el tubo, el ducto y el tubo. De hecho, de alguna forma, por eso decimos que esto es una instalación protegida, porque primero que sería tocado por la herramienta de excavación sería el ducto, no el cable, ¿no? Pero si esta herramienta impacta, ¿no? De manera, vamos a decir, excesiva, va a dañar no solamente el ducto, sino también va a dañar el cable de fibra óptica, ¿no? A eso nos refiero con los trabajos de construcción. La línea de energía, la línea de energía también lo pueden dañar, sobre todo si el cable contiene parte metálica, pues va a producir una inducción sobre las partes metálicas. Sobre la fibra óptica no vamos a tener problema de inducción, pero es como este cable, ¿no? Este cable de fibra óptica tiene una envoltura de acero. ¿Para qué? Justamente lo utilizamos para protegerlo contra los roedores, o también para que pueda soportar la fuerza cuando es una instalación directamente enterrada. Este cable está hecho también para instalaciones directamente enterradas, porque tiene una envoltura de acero. Pero si esto lo instalo cerca de una línea eléctrica, por la fibra óptica no se va a inducir corriente, porque la fibra óptica no es conductor. Entonces no hay inducción sobre la fibra óptica, pero sí va a haber por el metal. ¿Qué va a pasar? Que si se induce corriente por esta envoltura metálica, esa corriente tiende a descargar. ¿Dónde tiende a descargar la corriente? Digamos, en componentes que le impliquen menos resistencia. Y esto podría llegar hasta los terminales y provocar un daño, provocar hasta un incendio, ¿no? Entonces, también todo eso se ve como un factor de
de diseño, ¿no? Línea de energía, gas, incendio, por ejemplo, incendio en el caso de las instalaciones de planta interna, vandalismo, muy común en nuestro país, ¿no? Vandalismo, y las propias prácticas de instalación. También se contempla en el diseño las posibles daños que se puedan producir por las propias prácticas de instalación. Cuando hablo de práctica de instalación me estoy refiriendo a, por ejemplo, a la fuerza que le aplicamos para instalar el cable, las posibles curvaturas que necesariamente van a estar sometidas, pero hay que prevenirlo, hay que limitarlas, ¿no? Pero curvaturas, torsiones, vibración, ¿no? A las cuales se puedan someter durante el... A eso nos relacionamos con lo llamamos las prácticas de instalación, o sea, cómo es que se instala el cable de fibra óptica. Entonces, acá también, al diseñar un cable de fibra óptica, también se contemplan todos esos factores para minimizar, digamos, el daño o los efectos negativos sobre el cable de fibra óptica, ¿no? Definido esto, entonces lo que tenemos es, se definen las propiedades o los parámetros como resistencia a las sustancias químicas, resistencia al fuego. Por ejemplo, no todos los cables van a tener esta resistencia a las sustancias químicas. Creo que es lógico, ¿no? Esa resistencia a las sustancias químicas serán para cables que van a ser utilizados específicamente en zonas donde hayan químicos, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, eso no es muy común, pero los hay, ¿no? Hay laboratorios, puede ser un hospital, ¿no? En cualquier lugar, donde haya químicos, entonces los cables tendrán que tener una protección contra esas sustancias químicas. Pero eso no se da en todo lugar, entonces, por ejemplo, ahí inevitablemente son diseños específicos, que los hay, pero que van a costar más. Resistencia al fuego, por ejemplo, la resistencia al fuego, hay la posibilidad que esto está relacionado con las instalaciones de planta interna, ¿no? Y en cualquier edificio siempre va a haber la posibilidad de un incendio. Entonces, esto aplica para todos los cables de planta interna. Aquí en el Perú, en cualquier parte del mundo, todos los cables de planta interna tienen que tener una resistencia exactamente a la propagación de la llama o del fuego. Y además que tiene que tener una baja generación de humo. Protección mecánica, protección contra la corrosión, son otros factores o otras propiedades que tenemos que evaluar, ¿no? Producto de identificar estos factores de diseño. Luego tenemos los factores relacionados con la implementación del cable de fibra óptica. Acá quiero precisar cuál es la diferencia entre implementación y instalación. Cuando hablamos de implementar un cable de fibra óptica, nos estamos refiriendo a todas las actividades o trabajos necesarios para poner operativo el cable de fibra óptica. Entonces, una implementación involucra la instalación, pero no es solamente la instalación, porque para poner operativo ese cable de fibra óptica tenemos que muchas veces realizar los empalmes y realizar las terminaciones. Por consiguiente, cuando hablamos de implementar, incluye, además de la instalación, incluye otras actividades, otros trabajos como son los empalmes, las terminaciones. Cuando se diseña entonces una estructura de cable de fibra óptica, también se
contempla, se consideran factores que están relacionados con la implementación del cable de fibra óptica. Como por ejemplo, facilidad de manipulación. Facilidad para, en este caso, la facilidad de manipulación, ¿qué propiedades vamos a tomar en cuenta? La flexibilidad, la identificación de fibra y el peso. Esto también es relativo al ambiente de instalación, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde requiero tener una mayor facilidad de manipulación? Eso no significa que en otras áreas no se requieran, estoy hablando digamos, de manera relativa. ¿Dónde se requiere que el cable tenga la mayor facilidad de manipulación? Los cables que van a ser instalados en zonas más o menos de espacio restringido. Y esas instalaciones son planta interna. Entonces ahí requerimos mucha más flexibilidad. No tengo espacio restringido, entonces es ahí. En planta externa también requiero flexibilidad, pero no la misma flexibilidad que se requiere en planta interna. Identificación de fibra para efectos de poder, por ejemplo, miren, si yo no supiera la identificación, cómo se identifica esto, ¿cómo busco? Acá hay 144 hilos, ¿cómo busco el hilo 13, por decir? El número 13, ¿dónde está? Entonces empiezo a buscar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy manipulando más. La idea de la identificación de la fibra es que uno, con la mínima manipulación, uno pueda identificar los hilos, ¿no? Entonces agarro, ahí el hilo 13 está en el tubo naranja. Busco el tubo naranja, acá está el tubo naranja. Entonces acá debe estar el hilo. El 13 es la fibra, el número azul. Agarro el azul. Me facilita la manipulación. El peso también, ¿no? Cuanto menos pesado es el cable, vamos a tener una mayor facilidad vamos a tener una mayor facilidad para la manipulación. Luego también facilidad para la instalación del cable. Acá nuevamente entra lo que es la flexibilidad y el peso, ¿no? Y la facilidad para los empalmes y terminaciones del cable, lo que hemos explicado, ¿no? No solamente se considera la instalación del cable, sino también la facilidad para el empalme y terminación del cable, ¿no? Nuevamente acá entra identificación de fibra y cable, facilidad para el retiro de recubrimientos, esto lo vamos a entender después, facilidad para el retiro de cubierta, facilidad para el corte de la fibra óptica. En las uniones de la fibra óptica el vidrio debe ser cortado. Utilizamos una herramienta especial y de alta precisión, ¿no? Entonces, facilidad para el corte de la fibra, facilidad para el alineamiento de fibras, facilidad para la protección del punto de empalme. Todo esto relacionado con empalmes y terminaciones de cable de fibra. ¿Correcto? O le van a hacer, son las 9:10, yo les había dicho que a las 9:15 les iba a dar íbamos a terminar para que ustedes se puedan preparar para su práctica, su segunda práctica calificada, ¿no? Y voy a continuar con un ejemplo de un factor ambiental que es real, ¿no? Pero me va a tomar tiempo hablar sobre este tema, así que lo vamos a dejar para la próxima clase. Solamente confirmarles algo, ¿no? El examen parcial, según la información que tengo, es la próxima semana. Pero mañana me llamaron de la UNI para confirmar y lo que yo le dije es que el examen se va a realizar de manera virtual, por esta vez. Se va a realizar de manera virtual y por otro lado, el examen se va a tomar en la hora programada. No va a haber cambios de horario, según como esté el programa. Si no me equivoco, con usted creo que la práctica también es el sábado. ¿Saben cómo está programado? Sí, profesor, sábado a las 6 p.m. A las 6. Ya. A las 6. Ok. Entonces, vamos a ver entonces a las 6. Yo voy a ver si podemos tomar. Lo hablamos en la próxima. No, ya la próxima semana no hay clases, ¿no?
Sí, sí, son exámenes parciales y ya no tenemos clase la próxima semana. Ya, entonces se va a tomar en el horario que está establecido, ¿ya? Y va a ser virtual. ¿Ya, jóvenes? Entonces, Profesor, va a venir hasta el capítulo 3, ¿no? sí, solo hasta el capítulo 3. Ya está bien, profesor. Ok, jóvenes, entonces ya nos vemos la próxima semana. Ya los dejo Hasta luego, profesor. los dejo para que puedan tomar su